Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Antonio Rosado. Esto es Grandezas de Lilliput, un lapso para las artes, el lenguaje y las letras. Si no te has suscrito a este canal, hazlo pronto. Siempre habrá sorpresas para quienes se interesan en las cuestiones culturales. ¿Quién de ustedes no ha visitado un museo para transportarse en el tiempo o para hurgar en las propuestas actuales de ciertos artistas y tendencias? ¿Quién no se ha detenido a contemplar algunas piezas y leído las cédulas explicativas o los textos escritos en las paredes del museo? Porque bien sabemos que una imagen por sí misma no dice más que 1000 palabras. Eso, para mí, es demagogia o un intento por engañar al público. Una imagen cobra sentido o múltiples sentidos a través de la interpretación mediante la crítica, incluida la del mismo autor o autores o los espectadores mismos. Sin embargo, lo anterior no impide que haya imágenes con una polisemia desenfrenada que puedan generar gran cantidad de emociones o impactos estéticos en el espectador. Esto ocurre con muchas piezas de arte contemporáneo, más allá de los charlatanes o farsantes que nada tienen que decir y producen un lenguaje hueco o repetitivo. De ese peligro, por cierto, habló Marcel Duchamp en una entrevista con Jean Antoine, pero no voy a profundizar en estas cuestiones porque hoy tengo de invitado a Rafael Sámano-Ro, historiador del arte y maestro en historia del arte. Rafael colaboró como investigador, co-curador y coordinador en diversas muestras del Museo Nacional de Arte desde 1992 hasta 2004. También fue coautor del proyecto museológico y de interpretación en el que se sustenta el replanteamiento del MUNAL. Allí mismo se desempeñó como coordinador académico y co-curador de las 3 salas hipertextuales con las que se reinauguró el museo en el año 2000. 4 años después estuvo a cargo del planteamiento del proyecto museológico con otros especialistas para el nuevo Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el MUAC, del que hoy también nos va a hablar. De noviembre de 2008 a octubre de 2012 fue coordinador de divulgación y educación del MUAC y ha realizado diversos proyectos para involucrar a diferentes comunidades, así como el diseño del espacio experimental de construcción de sentido que ocupó la sala 7 del MUAC de 2008 a 2011. También fue subdirector de la Casa del Lago, un importantísimo centro cultural de la UNAM que tuvo gran repercusión durante los años 60, finales del 50 y durante todos los años 60. ¿Quién no recuerda la famosa generación de la Casa del Lago, por ejemplo? Él estuvo en la Casa del Lago de noviembre de 2012 a mayo de 2017 y de este último año a 2019 fue también responsable de la reestructuración del Fondo Fundacional del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en el Centro de Documentación Arqueia. A partir de enero de 2023 funge como coordinador de contenidos del Museo de Arte Carrillo Gil. También ha participado en coloquios nacionales e internacionales con ponencias en torno al futuro de los museos y su gestión, algo que también le quiero preguntar hoy a Rafael. Y desde septiembre de 2020 forma parte del cuerpo académico de la especialización en gestión de proyectos museales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bueno, pues a Rafael Sámano Ro, yo lo conocí hace 50 años, cuando ni él se imaginaba que sería historiador del arte, ni desempeñaría todos los cargos que enuncié, ni yo imaginaba que sería escritor. Supongo que, sin embargo, ya estaban allí las semillas en la cabeza,
o en los genes o en la sensibilidad, qué sé yo, eso quién sabe. Rafael y yo fuimos compañeros en una primaria excepcional. Era tan excepcional que ya no existe. Y antes de hacerte una serie de preguntas sobre los criterios de los museos de arte contemporáneo en México y particularmente del MOAC, que en 2024 cumple 15 años, y antes de preguntarte también, Rafael, tu opinión sobre el futuro de los museos y la evolución del arte en México a través de estos espacios tan importantes, dime cómo has estado después de 40 y tantos años sin vernos. Uy, pues mira, pues buscando muchas cosas, así es que, como dices tú, a fin de cuentas, también como reafirmando ciertas partes de la, ah, qué decir, como esa parte de la sensibilidad, pero también había una intuición que te acercaba a ciertas cosas y te acercabas. Yo era muy especial, yo me acuerdo en aquellas épocas, además de que me encantaba la música, cuestión que a ti también, yo tocaba el piano, tú también, ¿verdad? ¿Sí? Y a mí me gustaba mucho cantar además, y en la clase de canto me encantaba estar ahí, en el coro, me daba muchísimo gusto estar ahí. Y después toqué hasta, pues todavía estando en la primaria, entré al CADAC, al Centro de Arte Dramático de aquí en Coyoacán, de Héctor Azar. Entonces, buscando y viéndome en estos ámbitos artísticos, a fin de cuentas, que no quise renunciar a ellos a pesar de muchas otras cosas que se me presentaron, porque pues sí, era bueno para las matemáticas, era bueno para la física, para la química, y aún así, pues preferí ser historiador del arte. Me fui por mi intuición. Dejé que el alma me llevara. La verdad, para mí es lo más importante y por ello no me arrepiento de nada. La he pasado muy bien, la verdad. Qué bueno, Rafael. Yo opino lo mismo que tú. Es mejor hacer lo que a uno le gusta. eh, Siempre, ¿verdad? Porque uno lo hará bien si realmente lo hace con pasión. Yo también Exacto. tuve muchos ofrecimientos de cargos, incluso políticos y todo, y no, gracias, no, gracias, no, gracias. Yo me Ujú. fui por lo mío. Qué bueno, me da mucho gusto que hasta cierto punto hayamos nadado a contracorriente, ¿no? Porque la mayoría de la gente pues se va por otras áreas, por otras disciplinas. Ujú. Y somos pocos quienes en este país por lo menos nos ocupamos de las cuestiones, bueno, digo seriamente de las cuestiones culturales, como tú en el caso de los museos y del arte. Y Ujú. dime, ¿en qué periodo y geografía del arte te especializaste y por qué? Mira, yo me fui hacia arte moderno. En mi carrera yo estudié en la Iberoamericana primero la licenciatura y se partía tal y como arte antiguo, prehispánico, ¿no? Arte, digamos, colonial, mexicano, y después arte moderno, que sería del siglo XIX para adelante. Entonces yo me fui más hacia la parte de arte moderno, que me atrajo muchísimo, es más, porque yo mi contacto para poder decir definitivamente me voy por historia del arte, fue con algunas representaciones de los Rosacruces, Ya. de esta generación de 1893 que hicieron el Salón Rosa Cruz y Eric Satie y todo eso, ¿no? Y entonces a mí eso me encantó. Y yo creo que ese fue justamente la parte en la cual dije, este es mi área, por acá voy. Y me encantó irme hacia arte moderno y arte contemporáneo, fue lo mío. Es hacia donde me he movido. Y he tenido la fortuna en los dos casos, en el caso del Munal, pues estuve mucho atrás de las exposiciones que tenían que ver con el siglo XIX y siglo XX, y luego pues tener la oportunidad de entrar también con el MOAC a la parte de arte contemporáneo. He de decirte que de alguna forma en el MUNAL, ya como platicaste, que me hiciste favor de presentarme, cuando hicimos la renovación del proyecto del MUNAL, hicimos un planteamiento muy particular que nos permitió empezar a hacer estos juegos también con el arte contemporáneo, de que el arte, o sea, que el arte hablara con muchos otros aspectos y no solamente con el arte mismo, sino hablar con la cultura visual también. Entonces eso fue una aproximación muy rica para nosotros, muy novedosa para México,
en cuestiones de entender el trabajo de los museos y sobre todo de los museos de arte, porque casi siempre están cerrados y como muy estoicos también hacia hablar de manera muy grandilocuente del arte, ¿no? Como algo casi inalcanzable. Y aquí nosotros tratamos de hacer otra cosa, pero el arte contemporáneo pues nos ayudó muchísimo, entonces desde ahí empecé a trabajar un poquito sobre ello. Y supongo que hubo interdisciplinariedad, ¿no? Eh, Necesariamente. Sí, porque, bueno, yo creo que el arte contemporáneo, hablando de pintura, de escultura, se conecta también con la música contemporánea y con la Ujú. literatura contemporánea, con la arquitectura contemporánea. Yo creo que a partir de las vanguardias, pues ya hay como una ausencia de centro rector, de algo que rija o que defina específicamente lo que debe ser o lo que no debe ser arte. Entonces se pierde como que Efectivamente. ese centro y ese centro se desplaza hacia una gran cantidad de propuestas estéticas que dan cuenta de la sensibilidad pues, del ser humano que nos rodea en la actualidad, un ser humano que no es el mismo del siglo XIX ni del XVIII. Y ahora que estamos en la era ya digital, porque tú y yo nos conocimos en la era predigital, allá por la prehistoria de la nueva historia, ¿no? Pero Sí, ahora que sí. estamos en esta era digital, todo se ha diversificado también de una manera impresionante. No sé, ¿y qué te atrajo de estos fenómenos estéticos del arte contemporáneo? Porque hablar de arte contemporáneo hace 30 años, yo creo que no es lo mismo que hablar de arte contemporáneo hoy. Para nada, para nada. Es más, yo cuando yo estuve estudiando, todavía que estaba en la carrera, yo entré medio tarde en la carrera, decirte, de todas maneras, por diferentes cuestiones. Pero yo estaba muy en tono, digamos así, todavía, con lo que se empezaba a discutir aquí en México acerca de la posmodernidad. ¿No? Entonces lo posmoderno y por acá y por allá, ¿no? Entonces esa estética posmoderna fue la que me tocó mucho a mí en mi época de estudio. Entonces estas nuevas figuraciones, estos neoexpresionismos también, de alguna manera, pues fueron los que dominaron mi época de estudiante y la que me hizo también estar muy detrás de cierta estética, muy detrás de ciertos artistas, ir a una cantidad de inauguraciones en galerías, por fortuna, ¿no? Otros eventos que podían ser como el Salón Vancomer en alguna ocasión, performances por acá, por allá, que la casa de ay, ahorita se me fue el nombre de los hermanos estos, pero bueno, ahorita te digo, ay, ya se me fue. Bueno, pero a fin de cuentas, ciertos ¿Leñero? espacios perdón. ¿Los Leñero no? No, 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 los leñeros son muy anteriores a nosotros, no, los otros hermanos, ahorita me dan el nombre, porque le dicen la Quiñonera, los hermanos Quiñones, ¿no? Que también fueron muy particulares en esa época, y e inmediatamente empezaba a rozar estas nuevas ideas en México, como estos nuevos conceptualismos, ¿no? Empezaban a rozar apenas, entonces empezaban a salir. Entonces me tocó, por ejemplo, también ir con amigos y por muchas otras cosas, a una exposición que fue muy connotada en aquellos entonces, muy a finales de los 80, que se hizo en el ex convento del Desierto de los Leones. Entonces fue muy resonada, fue una cuestión que se llamó creo que algo así de acerca de Boyce o algo así. Tenía que ver algo con Joseph Boyce. Y y bueno, con eso pues era una declaratoria total sobre la postura de una nueva generación de artistas en ese momento, ¿no? Y se empezaron a generar otros espacios. Ahí yo ya me pasaban muchas otras cosas en la vida, yo ya entré al MUNAL, y me dediqué, bueno, primero entré al Diego Rivera, al Museo Estudio Diego Rivera, y del Museo Estudio que estuve un ratito, me pasé al MUNAL, y ahí ya me dediqué un buen rato a trabajar sobre el siglo XIX y siglo XX, la primera mitad del siglo XX, no tanto arte contemporáneo. De todas maneras, a mí la cuestión que me atraía mucho era justamente en ese momento y por cuestiones de la propia posmodernidad, pues era cuestionar la modernidad, no tanto ver la posmodernidad, sino tratar de averiguar qué era entonces la tal modernidad y desde dónde la podíamos nosotros notar aquí en México, ¿no? Cómo se denominaba como tal aquí en México, ¿no?
Entonces, pues eso fue lo que me llevó sobre todo a estar revisando el siglo XIX, la segunda mitad muchísimo más. Trabajé, digo, me gustó y trabajé, hice una exposición sobre Manuel Ocaranza, que es un artista que murió muy joven, pero que tocó ciertos rubros muy subjetivos del arte, la manera en la cual la emoción se presentaba como lo más importante. Entonces era un costumbrismo muy particular, ¿no? No era este costumbrismo al que nos muestran más en el siglo XIX, como puede ser a Pingret ver estas escenas de litografía de Castro, ¿no? En el que ves o el mercado, o los tipos populares, ¿no? O Arrieta también, ¿no? Arrieta, que también fue un gran pintor del costumbrismo en México, en Puebla particularmente, pero que es lo que nos retrataba, ¿no? Era México pintado por sí mismo, ¿no? Era mucho eso. Sin embargo, Manuel Ocaranza se fue hacia otro lado. Muy interesante, y eso me encantó tocarlo. Y es más, hasta una chica que entró de servicio social, igual yo le dije, oye, ¿sabes qué falta que yo sé por este artista? A ver si te avientas y haces algo sobre este artista, ¿no? Entonces eso también me encanta, también impulsar y decir, órale, dale por acá, ¿no? A ver qué Claro. tal, a ver qué te encuentras por esos caminos. Finalmente, eso enriquece la cultura de un país. Exactamente. Olvidarse de los artistas o dejarlos ahí embodegados, pues como que empobrece la Eso cultura. no, En cambio, hay más exacto. propuestas de esta manera, ¿no? Efectivamente, La crítica es fundamental en todos los sentidos, ¿no? efectivamente. Los historiadores, los críticos son los que valoran las obras. Ujú. Ujú. Y Y- ahora que hablabas de posmodernidad, perdón, sí, sí. Octavio Paz dice que la posmodernidad es parte de la modernidad, o sea, que Ajá. finalmente pues es lo mismo, o sea, digamos, Cuestionar la modernidad misma es podría parte de ser, lo ¿no? moderno, ¿no? Exacto, Y exacto. también Marshall Berman, me acuerdo que dice en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Como una característica, ¿no? De Ujú, de la modernidad. Y ujú, Linda Hodgson, en su libro sobre lo posmoderno, pues propone una serie de características como la interdisciplinariedad, la parodia de los modelos anteriores, ujú, la inversión de muchas de las propiedades de las obras antiguas o anteriores, pero ujú, todo esto que enumera Linda Hodgson ya existía antes. Lo que pasa es que no se le llamaba posmoderno. ujú. Digamos, yo creo que ocurre en las épocas de crisis. Lo hizo Petronio en el siglo II, lo hizo Luciano de Samosata, lo hizo Cervantes, lo hicieron Necesariamente. todos los grandes artistas que han roto con la tradición y la han parodiado y han invertido todas sus propiedades. De alguna manera han hecho lo mismo que los artistas La postmodernos. llamada, claro, de la llamada posmodernidad. Tanto así que, pues como tal, la posmodernidad, pues si se quiere, se puede, si uno quiere encontrar un cariz de ello, pues puede a veces irse hasta finales del siglo XVIII por encontrar ciertas iluminaciones, ¿no? De ciertos personajes que van mostrando una nueva sensibilidad también. ¿No? Mm. Sobre todo, por ejemplo, las nuevas disposiciones de cuestiones escultóricas que no necesariamente respondían a, a, a los márgenes clásicos, ¿no? Que se salían un poco de ellos y que podían sonar como una parte de locura. Entonces, esas nuevas sensibilidades, ese mostrar de la locura también, por ejemplo, está en ese quiebre necesariamente, ¿no? Entonces, también existirán esos locos y serán parte de los que nos guíen, ¿no? A encontrar nuevos derroteros, como dicen, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, como también comentabas, me parece que el arte contemporáneo es algo difícil aún y es casi imposible también de definir, bueno, a ver, si hablamos de arte contemporáneo, efectivamente, ¿de qué estás hablando como contemporáneo, no? ¿Desde cuándo? Hay un marco histórico, cronológico, estilístico, ¿de qué estás hablando para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, todo esto se pone en juego y efectivamente a mí me parece que los que nos lo marcan de manera muy particular, pues será las revoluciones artísticas y estéticas de principios del siglo XX,
con el personaje del cual ya alguna vez me hiciste leer un texto tuyo muy padre sobre el problema de Duchamp y la parte del ready-made y toda esa cuestión, que es interesantísimo, o sea, es ineludible y es también innegable ver esta manera en la cual nos dispone a aproximarnos a la realidad y a nuestra realidad desde otras miradas, ¿no? Y no solamente sobre una mirada que a veces exigía más una serie de normas del deber ser, ¿no? Que siempre se han tratado de imponer y de imponer de muchas maneras. Y de repente justamente esos desvíos, que a mí me gusta mucho en ese caso, digo, no es que yo sea un especialista ni mucho menos, pero me encanta el libro de Rames de Deleuze en ese sentido, ¿no? Toda esa parte en la cual, pues, los grandes tuberías, pues, no alcanzan para contener todo este ser orgánico que es el ser humano, ¿no? Con Entonces, Guattari, ¿no? El de sí, con Deleuze y Guattari, Guattari, sí. exacto, Deleuze y Guattari, ¿no? Y Deleuze, te digo, de Rames, que es el libro que hace de las clases, pero sí, claro, Deleuze y Guattari, Mil Mesetas, bueno, y esas cosas me encantaron y me guiaron muchísimo, El y me guiaron antiedipo, el antiedipo, sí, y el capitalismo, ¿no? Esquizofrénico, esquizofrenia y capitalismo, sí. es El extraordinario. esquizoanálisis, todo El eso. esquizoanálisis. Y entonces Ajá. ese pequeño giro que uno puede tener en cualquier momento para de repente voltear y que lo que parece real se presenta como otra realidad también, Claro. ¿no? Y eso es una delicia que te lo hace el arte. Es algo exquisito que la música que ya mencionas tú también. Yo escuché una música de repente a mí, y tú tal vez me quieras matar, porque cada quien tiene sus tendencias, pero a mí, por ejemplo, me pasó en la carrera que de repente, pues yo regresaba a comer y prendía la tele y veía PBS que había en aquellos entonces, ¿no? Había el canal de PBS y veía PBS, ¿no? Y entonces en PBS me tocó ver la producción de una ópera que se reinstaló en 1984, que fue Einstein en la playa de Philip Glass y Robert Wilson. Y Ujú. bueno, yo cuando yo vi eso, yo dije, o sea, esta es mi época. Así me sentí. Yo dije, este es mi época. Ahí fue cuando yo sentí, dije, Pero también el Vosek de Alban Berg. sí, claro, no, no, yo te digo que no, ¿Sí? vos igual, no, o sea, Y sí, Messiaen, Olivier Messiaen, la Sinfonía Messia para es una violín. delicia, no, es una delicia, pero sí, y sin embargo, me fui muy por esa parte minimalista, me Ya. encantó, me profundicé en esa cuestión, bueno, Steve Reich, que me encanta igual, lo mismo me fui a la Montellón, a fin de cuentas, pues tocas la puerta con John Cage, o sea, ya es un espectro hermosísimo. Toda esta parte, bueno, un poco lo platico, no creas por cuestión gratuita, trato de hablar de quién es la persona con la que estás tú platicando ahorita y un poco que tiene que ver también con lo que puedo decirte sobre los museos, porque Ajá. todo esto resuena y para mí resonaba constantemente. No, yo no podía estar sin estar viendo todo esto a colación. Todo, Todo se todo, todo, conecta, todo se todo conecta. se conecta. Sí. Y si yo quiero platicar con alguien, como el trabajo en museos es un trabajo en equipo, no es un Ujú. trabajo en solitario, nunca. Tienes que trabajar con alguien y tienes que comunicar constantemente qué es, de qué va y poner en situación las cosas para ver qué se revela también. Porque hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que solamente se pueden, como ahorita yo estoy también leyendo a otro teórico alemán que tiene que ver con el mostrar, ¿no? Cómo se muestran las cosas. Toda esta revisión de la cultura visual también, de los estudios visuales, que están justamente están poniendo en situación las maneras en las cuales también hay estos otros lenguajes o estos lenguajes que a veces estaban aparentemente muy ceñidos a situaciones narrativas o literarias, ¿no? Que era mucho esta parte discursiva e iconográfica que podemos hablar pues desde el arte muy antiguo, ¿no? Hasta empezar a tener otras situaciones que es el cuestionamiento de la imagen misma, pues en las vanguardias, un poco antes, yo creo que un poco antes, yo insisto, desde mediados del siglo XVIII, tú puedes ver, Blake es un artista, bueno,
un artista que abre y pone en juego la imagen con el texto, y es una locura. No se abren otros puentes ahí que no necesariamente se ciñen a la noción de una sola manera de ver el arte, ¿no? Ni siquiera el neoclásico, si se quiere ver como neoclásico, o romántico, también si se quiere ver nada más como romántico a Blake, por ejemplo, o a Fuseli, ¿no? Entonces a mí esos artistas, por ejemplo, pues te empiezan a dar y te empiezas a preocupar mucho más por esta parte de la percepción y de la recepción. Y esto lo pones en práctica constantemente en el trabajo museológico igual. Por supuesto. ¿Y no te parece que hay una necesidad ya de reformular la historia del arte, comillas, contemporáneo, comillas? Porque yo recuerdo hace 40 años, 50 años, hablábamos de la música contemporánea para referirnos a Stockhausen, a Berio, Sí, Luciano Berio, pero ahora claro, ya estamos en bien. 2023, entonces ya, digamos, ¿qué es eso? Ya se habla de la primera música electrónica, del arte de, pues no sé, el impresionismo está muy identificable. Monet, tal vez Joaquín Clausel en México, ¿no? Claro, Pero, claro. pero ya lo que sigue después de que hubo la crisis de los murales y Ujú. volvimos a la pintura de Caballete, Total. están los surrealistas, pero después hay como que propuestas cada vez más diversificadas, como que muy distintas, como que hay una multiplicidad, una pluralidad de propuestas. Ya no podemos hablar de cubismo, surrealismo. Ahora se dice arte contemporáneo, pero ¿qué es eso? Y si realmente habría que reformularlo y hacer una nueva historia. Efectivamente, mira, fue algo muy interesante y lo que estás diciendo fue un problema irresoluto, al menos hasta donde a mí me tocó, en el caso del MOAC, por ejemplo, ¿no? El propio, cuando trabajamos nosotros mucho con Olivier, la idea de hacer una exposición permanente, por ejemplo, era muy difícil. Y él mismo decía, es que es muy difícil que digamos hasta aquí es arte contemporáneo. Dice, todavía falta un tiempo para decir un corte histórico suficiente que te permita decir que fue ese momento, ¿no? Hoy por hoy, y hemos platicado mucho ya ahorita con la especialización que tengo en la que doy clases también, yo a los chicos, aunque los meto en problemas, yo lo sé que los meto en problemas, pero pues tengo que comentarles y decirles, bueno, es que el problema es justamente ese, o sea, hasta dónde decir qué es esto o qué es lo otro. De repente lo que era contemporáneo, pues va dejando y dices tú, no, es que ya la figuración o la meramente matérico, lo informal, pues se queda todavía con ciertos rezagos de los ánimos, de las vanguardias, y entonces las posvanguardias, pero bueno, entonces todavía hay un vaivén, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, ahora que he estado yo colaborando con el Carrillo Gil, he visto y muy atinadamente me parece que la directora planteó una línea curatorial. Ellos tienen tres líneas curatoriales. Una dedicada a la colección, que es una colección extraordinaria de los principales artistas del arte moderno, o sea, los tres máximos, ¿no? Rivera, Siqueiros y Orozco, los grandes muralistas, más algunas piezas bastante buenas de Wolfgang Palen, otras de Günter Gerso extraordinarias, la verdad que fue una colección maravillosa que hizo el doctor Carrillo Gil, y esa es una parte, ¿no? Más algunas de Nishizawa, a mí me parecen divinas, pero bueno, esa es una parte. Otra parte le dicen bordes, y los bordes son estos canales que van justamente a partir de la caída de los muralismos, dijéramos, como esa parte de la gran llamada Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Cómo se desvanece y se va planteando desde otros lugares. Y bueno, habrán artistas que se localizan de una manera o de otra. Digo, las piezas que tiene, por ejemplo, el Carrillo Gil de Nishizawa son abstractas, ¿no? Y en Nishizawa uno lo piensa de repente y dice, bueno, pues es un gran paisajista, ¿no? Entonces, un personaje que también maneja extraordinariamente bien la figuración y las texturas y los matices y las luces, ¿no? Entonces, bueno, dice, entonces, ¿dónde ponerlo? Pero él, por ejemplo, Carrillo se fue por la abstracción, por la abstracción. De Rivera lo que tiene, cubismo. Después no, cubismo, ¿no? Y de Siqueiros y Orozco,
pues más otras cosas mucho más experimentales en los dos casos, ¿no? Y eso de repente entran ahí Palen, Gerso, y entonces esa parte que empieza como a jalar ya hacia los expresionismos que no son tan evidentes como un gran grupo, esa llamada ruptura, ¿no? Que así se le quiso decir en un momento justamente como hablar de un contra, como una contestación a la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Que tampoco existió como tal, ¿no? Nunca se llamó una Escuela Mexicana como tal de pintura, pero pues que sí, habían otros modelos que sí seguían y que se imponían, ¿no? A partir de estas grandes obras. Entonces ella, por ejemplo, plantea esta parte que le llama bordes. Entonces, tocar ciertos límites que a fin de cuentas no son tan definidos tampoco. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una exposición, bueno, ahorita que hablo en el mes de octubre, hay De una exposición 2023. de 2023, una exposición que se está haciendo sobre los esfuerzos feministas y no necesariamente solamente feministas, sino de mujeres ante la gestión y de mujeres en la pintura y el arte entre el 75 y 85, un momento muy importante y muy interesante, y que también van a estar haciendo unas prácticas que se recogen ahora desde muchos otros lugares. Y claro, ya hay gente, por ejemplo, invitaron a otras artistas contemporáneas a estar ahí adentro. Entonces hacen una manera de resonancia de su manera de ver ahora ese actuar de las mujeres, ¿no? Entonces esos bordes son como muy particulares. Y por último tienen una parte en la cual están una línea curatorial que se llama actual, simplemente actual. Ya. Y puedes ver artistas de media carrera, ¿no? Y también puedes ver otros que son muy jóvenes, anteriores a 30 años. Hay un espacio, una sala dedicada a artistas anteriores que son menos de 30 años. Entonces, de esa manera como que trata de ver esta parte, ¿no? Y jugar y la relectura de la colección, porque no es nada más la colección como tal, sino siempre a partir de ciertas observaciones, ciertas posturas hasta de artistas. Entonces, ahorita, por ejemplo, tuvimos una revisión a partir de ay, perdóname, pero se me van los nombres, pero hay un poeta, uy, mira que trabajé con él en Poesía en Voz Alta, que él estuvo de curador de Poesía en Voz Alta. Pero bueno, él hizo esta exposición que se llamó El Negro Sol de la Melancolía, ¿no? En Y Casa que del fue Lago, supongo. En Casa del Lago eh, fue. cuando hicimos la parte de poesía en voz alta, él estaba curando, por ejemplo, poesía en voz alta. Pero ahorita, para el Carrillo Gil, bueno, hace un par de años, hizo esta exposición que se llamó El Negro Sol de la Melancolía, y era una manera de aproximarse a la colección a partir de la cuestión poética, ¿no? De la escritura poética. Ahí, no sé por qué, pero se me va el nombre. Bueno, la cuestión es esa, ella es muy rico, ¿no? O sea, estas relecturas o encontrar estas torsiones también, que evidentemente las tienen, ¿no? Hay partes como muy retorcidas del arte que se van evidenciando desde otros lugares, ¿no? Son grandes oportunidades que se ven desde la actualización, y se ve, no nada más es actualizar, perdón, no es nada más actualizar las aproximaciones, sino también ver la vigencia de un arte moderno, ¿no? De un Claro. arte llamado moderno, mexicano, ¿no? O actual, como tú dices, O actual, no, que lo actual ya no será actual dentro de 15 años o 20 años. claro, Entonces, claro. por eso Y eso es ajá. un gran compañero de trabajo con el que trabajamos, que fue nuestra cabeza en el MUAC cuando empezamos ya a trabajar de lleno en el MUAC, es Guillermo Santamarina, el cual justamente él lleva mucho más la bandera de lo actual que de lo contemporáneo. Él siempre habla más de lo actual, ¿no? Y lo entiendo perfecto. Y para él lo actual se muere en 3 segundos. Se acabó y va lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Y no se Sí, sí. detiene. Y Maravilloso. entonces por eso los museos también ya tienen otra concepción. Y sobre el futuro de los museos en México, ¿qué opinas? A ver, si hay futuro, hay futuro. O sea, si existe el futuro, pues está por abrirse siempre. Siempre es una ventana por abrirse. Yo Claro. creo que siempre hay posibilidades de todo lo que se te pegue la gana.
Y Es te lo un digo, espacio, finalmente es un espacio de exposición para mostrar las expresiones actuales y eso siempre exacto. lo habrá. Ujú. Pero más allá de las expresiones actuales, lo importante, y eso fue algo que yo creo que nosotros queremos insistir, y digo nosotros, un grupo de gente, por lo menos con los que yo trabajé y con los que he estado yo colaborando últimamente, en el que pensamos que además el museo, la noción de museología, tiene que ir transformando también la manera en la cual se dispone la instancia para ser con el otro, ¿no? Y no ser solo para el otro, sino con el otro. Entonces, eso es algo en lo cual hay que ir cada vez más indagando, también cómo se trabaja. El artista está muy dispuesto a ello, o sea, esta parte en la cual, por ejemplo, se habla de un arte que no está terminado, sino que está en proceso, en el cual a veces también se habla de un arte social en el cual es a través de la activación con el público, si es que se le quiere decir público, sino también ser coautor, ¿no? Toda esa parte. Y también el reconocimiento que da mucho el artista actual a esa manera en la cual la apreciación de la obra tiene muchas aristas y tiene muchos puntos de fuga, si queremos también hablar desde Deleuze y Guattari, ¿no? Que me gusta mucho eso, esos puntos de fuga, ¿no? Que nos permiten entrar desde muchos lugares, hablar desde muchos lugares. Y esa es la parte que cada vez tenemos que aceptar y promover, ¿no? Esa parte como múltiple, esa parte también como porosa de la que hablan, ¿no? Y que tenemos que reconocerla y vernos como parte de ella, no verla como allá enfrente, sino que, pues, hijo, pues si yo abro la puerta, pues tú puedes pasar, pero si no te abro la puerta, pues no vas a poder pasar. Entonces, lo primero es que yo tengo que llegar a abrir la puerta y tú pasar. Si no, no va a pasar nada, ni No hay nadie. tal, no hay tal No hay tal. deshumanización del arte, no hay tal deshumanización del arte, ¿no? El arte Exacto. siempre es humano, ¿no? Son las Necesariamente. sensibilidades las que cambian, ¿no? Y Exacto. la sensibilidad es algo que se educa también, se va Sí, educando, sí, se va sí. transformando. Es una Rafael, gran oportunidad. ujú, Rafael, pues, nos has dejado ayunos o me has dejado ayuno a mí de muchos temas. Ujú. Espero que podamos tener otra charla Con eh, mucho gusto. después porque ahora ya el tiempo se me esfuma. Te agradezco mucho que hayas aceptado. Yo te agradezco mucho la invitación. Gracias por Y acordarte de mí y por supuesto tendremos muchos otros espacios para platicar, pero aquí con la gente con la cual tú te estás comunicando y que me permites también tener este canal, pues agradezco muchísimo este tiempo. al contrario, Rafael, también te lo agradezco. Y pues ya saben, suscríbanse a este canal y espero que pronto nos podamos volver a ver, Rafael. Muchas gracias. Claro que sí, que estés Hasta muy bien, luego. Jonathan. Bye Hasta bye. luego.